El trolebús elevado de Santa Marta a Chalco ya tiene una nueva fecha tentativa para la conclusión de obras. Esa será para marzo de 2024. Esto mencionado por el aún gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Mencionado tras una revisión del avance de esta obra en colaboración con el gobierno federal de la ciudad y el Estado de México. Como ya es costumbre, fuimos a revisar cómo se encuentra el estado físico de esta obra de trolebús a Chalco, así que sin más, comencemos. Repasemos brevemente con los datos básicos de esta obra. Tendrá una extensión de 18.5 kilómetros y 15 estaciones. Beneficiará a las alcaldías y municipios de Iztapalapa, Tláhuac, La Paz, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chalco. Las estaciones que contempla esta nueva línea 11 del trolebús son las siguientes: Terminal Santa Marta, comunicando con la línea 10 del trolebús, 2 del cablebús y la línea A del metro. Los Reyes, La Caldera, Apolo Calco, Eje 10, Avenida Cuauhtémoc, Puente Rojo, Puente Blanco, Parque Tejones, Oriente 50, Vicente Guerrero, Chalco Centro, José María Martínez, Amalinalco y Terminal Chalco. Iniciamos el recorrido en la Terminal Chalco, que sin duda es uno de los puntos donde se puede apreciar un mayor avance de obra. Al fondo podemos apreciar los talleres de mantenimiento mayor, además a sus costados los de lavado y pintura, además de los edificios administrativos y subestaciones eléctricas. Pero lo más destacado sin duda respecto al pasado video de avances es que ya terminaron de colocar en su mayoría el concreto hidráulico sobre gran parte del polígono al interior, esto donde será el patio de encierro para las unidades. A su vez, apreciamos la instalación de postes para la catenaria alrededor de lo que será el circuito exterior del patio de encierro, que además un detalle interesante es que colocaron pintura en la barda exterior del patio de encierro, donde anteriormente se encontraba totalmente grafiteada. Al fondo podemos apreciar la Terminal Chalco, que como lo corroboramos en el pasado video de avances, es una de las estaciones más avanzadas de la obra, casi finalizada. Por la lejanía no podemos apreciar mucho detalle, pero esperemos que para el próximo video de avances sí lo podamos ver con un poquito más de detalle ambos puntos. Por otro lado, seguimos observando el estado de las columnas de concreto con sus cabezales listos, para seguir con la instalación de las ballenas de concreto prefabricadas por donde circulará el trolebús de forma elevada, sobrevolando la carretera federal para evitar conflictos vehiculares con el tráfico a futuro. Posteriormente a esta pequeña zona elevada, seguimos con el tendido de concreto hidráulico en dirección a la próxima estación, Amalinalco, donde podemos apreciar un avance similar al del pasado video de avances en los cuartos técnicos al final de la estación, pero aún sin ver definidamente los andenes para los usuarios. Por otro lado, al inicio de donde sería la estación, empezamos a ver de forma más visible las columnas con armado de acero, esto para la posterior instalación del acceso peatonal para la estación. Pasando este punto vemos la incorporación hacia la avenida Cuauhtémoc. El avance de concreto hidráulico a un costado del Parque del Mariachi es muy avanzado, estando prácticamente ya concluido en comparación al pasado video de avances. En general, el avance del concreto hidráulico sobre la avenida Cuauhtémoc es muy avanzado, casi finalizado, faltando únicamente algunos detalles y algunos cruces. Llegamos a la estación José María Martínez, donde al fin ya podemos ver avances después de meses estancada la obra en este punto. Por fin podemos ver un movimiento en la cimentación para la estación, donde además podemos ver los armados terminados y el inicio de colado de concreto para los andenes. Posteriormente a este punto seguimos con la obra del carril confinado de en dirección a Chalco, estando igualmente en su mayoría terminado, faltando únicamente por terminar algunos detalles. De este modo es como llegamos a la estación Chalco Centro, que igualmente al fin podemos ver un poco de avance en la estación. Aún no podemos ver de forma más clara cómo será la configuración de esta al ser únicamente en dirección Chalco, así que eso lo iremos descubriendo con el paso de tiempo. Por otro lado, seguimos apreciando el confinamiento de la calle Álvaro Obregón, que comunicará con la avenida Solidaridad. Aquí mismo podemos apreciar que ya se encuentran instaladas la mayoría de los postes, que será de gran utilidad para la catenaria del trolebús. Una vez incorporados del todo a la avenida Solidaridad, vemos el gran avance que tiene toda la obra en esta sección. De forma similar al pasado video de avances, solo iremos directamente a ver las estaciones, ya que las obras de concreto hidráulico se encuentran prácticamente finalizadas hasta el final de esta parte. Así que llegamos a la estación Vicente Guerrero. Claramente podemos observar ya muchos de los elementos finales de la obra, desde el cruce peatonal a nivel de calle, la pequeña rampa de acceso para los andenes y por supuesto la magna estación, con la estructura metálica ya instalada en su mayoría, el techo de policarbonato instalado y los elementos adicionales además. Por último, al final podemos apreciar los cuartos técnicos para cada estación, sin duda siendo esta otra de las estaciones más avanzadas de toda la obra. Nos saltamos directamente a la estación Oriente 50, que similar a la pasada
el avance es muy palpable. Al inicio podemos ver en el suelo los marcos metálicos que posteriormente estarán instalándose en la estación. Asimismo también vemos el techo de policarbonato y la tubería para la captura de agua pluvial, así como al final de los cuartos técnicos para las estaciones. Pasando este punto, seguimos observando con un avance muy notable el cuarto que probablemente será para una subestación eléctrica, aún desconociendo del todo de forma certera para qué será este espacio. Vamos ahora a la estación Parque Tejones, que de forma similar a la estación pasada cuenta con un avance muy notable, con el techo ya instalado y los cuartos técnicos finalizados en cuanto a la obra, faltando todavía la instalación de todos los marcos metálicos que conformarán las paredes de la estación. Pasando de Parque Tejones, el avance de concreto hidráulico es muy destacable hasta poco antes del cruce con la avenida López Mateos, donde ya no encontramos vestigios de este tipo. Al final de la avenida Solidaridad encontramos la demolición de la pared existente para el futuro paso del trolebús al carril central de la autopista México-Puebla. Ya quedó completamente confirmado que los 4 carriles de la autopista en dirección Puebla se elevarán unos cuantos metros, únicamente para el paso inferior del trolebús. Estas obras las podemos apreciar brevemente a lo lejos. De forma similar que con Solidaridad, el concreto hidráulico en esa parte de la autopista está prácticamente terminado hasta eje 10, por lo que nos iremos directamente a las estaciones. Puente Blanco, sin duda el avance respecto al pasado video de avances ha sido monumental, con la instalación de más piezas que conformarán el cuerpo de la estación, así como la finalización de los cuartos técnicos y la columna que será de utilidad para el elevador que comunicará a la estación y el puente peatonal de acceso. Pasamos directamente a la estación Puente Rojo, que de mismo modo el avance ha sido muy significativo. Al principio podemos ver a lo lejos las varillas del armado de acero para el acceso de la estación, mientras que sobre la estación como tal, de mismo modo vemos el armado de la estructura de acero muy avanzada y sobre todo notable podemos apreciar a simple vista lo que será el vestíbulo superior, así como la columna para el elevador y al final el andén donde podemos ver el levantado de las figuras de acero que conformarán el resto de la estación, así como el cuarto técnico al final del mismo. De mismo modo volamos hasta la estación Avenida Cuauhtémoc, que el avance es muy significativo igualmente, donde podemos ver una gran parte de piezas de acero ya instaladas que formarán parte del cuerpo de la estación. Al final del andén no podemos apreciar aún la columna de concreto que será de utilidad para el elevador de la estación y tampoco se aprecian los cuartos técnicos para el final de la misma. Nos vamos directamente a eje 10, donde siguen con el proceso de cimentado con la colocación de pilotes de concreto sobre el suelo, esto por la gran complejidad que hay sobre en esa parte de la autopista. Pasando eje 10 ya empezamos a ver los preparativos para el viaducto elevado, con algunos armados metálicos sobre el suelo, hasta que encontramos al primer armado de acero para la columna del viaducto elevado, que además al fondo ya apreciamos una gran cantidad de columnas en proceso de armado y algunas en colado. Ahora, si cambiamos de perspectiva, podemos ver de forma más clara tanto el cimentado de las columnas como el armado de las mismas, siendo sin duda uno de los avances más destacados en este mes. Incluso podemos ver algunas columnas ya con su cabezal o en proceso de colado del mismo. Así es como llegaríamos al espacio donde se encontrará la estación Apolo Calco, aún sin ver trabajos muy destacados del cimentado de las columnas que sostendrán a la estación, que deberán tener una configuración especial por el ancho requerido por la estación, siendo sin duda las estaciones elevadas de las más complejas de toda la obra. Pasando el espacio de lo que será la estación Apolo Calco, volvemos a ver las obras de construcción, colado y armado de columnas, estando en un estado muy avanzado con varias columnas ya coladas y otras incluso hasta con el cabezal. Así llegaríamos al espacio de la estación La Caldera, que aún no apreciamos trabajos visibles del cimentado para las columnas de esta estación. Pasando La Caldera ya no vemos ningún vestigio de obra hasta llegar a Santa Marta, donde podemos ver las obras de la estación para las líneas 10 y 11, con gran parte del paradero cerrado por esta obra. Podemos apreciar el gran ancho que tienen las columnas para sostener esta estación doble, con 3 cabezales que se mantienen sobre estas columnas dobles y una en trabajos de consolidación. En sí, eso sería todo por este video de avances de hoy. Quisiera conocer tu opinión al respecto sobre cómo va avanzando esta obra y sobre todo de su nueva fecha de conclusión estimada. Con mucho gusto los estaré leyendo a todos en la sección de comentarios. Quisiera mandar un gran saludo a José Rodríguez, esto por ser miembro del canal Nivel Tren Suburbano Superior. Recuerda que si igual como él quisieras apoyarme a la vez que obtienes beneficios exclusivos en ese tu canal, considera formar parte de los miembros. Conmigo será hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día.